¿Cómo hago para explicarte el gusto que me da verte acá? Es que no tenés que explicármelo porque es el mismo que siento yo. No, qué lindo encontrarnos. Por lo menos una vez al año nos encontramos y charlamos largo y después whatsappeamos nosotros. Tal cual. Che, estuvo Pilar Sí, y no me llamó. mal. Mal. Hagamos el reclamo ya mismo. Sí, no estaba bien. Cuando venga la próxima vez nos vamos a comer los tres. Sí, sí, Te sí. aclaro que las cenas o almuerzos con Pilar duran 3 horas y media. O sea, eso Sí, es yo he lo que... tenido desayunos con Pilar. Claro. Y tenemos una amiga común que yo no sabía, Fabiana Kramars, que es una genia en Kabbalah, es íntima amiga de Pilar también. Qué bueno. Pilar estuvo estudiando Kabbalah con Fabiana. Y también le dije, estuvo Pilar, pero no la vi. Fabiana está en Madrid ahora. Está bueno. Está Bueno, ¿cómo bueno. estás? Yo estoy bárbara. ¿En qué momento de la... Salvo la rodilla para abajo, el Bueno, resto estoy de 10. ¿y en qué momento de la vida estás? Sabático. Raro en vos. Raro, sí. Estoy tratando de superarlo. Vos sabés que no estuve dando notas todo este tiempo y ahora decidí que voy a empezar. También tenía como una presión, mi hija no quería que saliera. ¿Viste cuando los hijos se convierten en padres? Es duro. Y ahora dije, bueno, realmente yo necesito ver a la gente que quiero, hablar de las cosas que quiero hablar. Y porque mis amigas empezaron a decirme, cuando te hacen una nota te cambia la cara, te brillan los ojos, sos otra. Y dije, bueno, voy a entonces ¿Y empezar. por qué? ¿Estás en un año sabático elegido o no quedó más remedio? No quedó más remedio en principio porque estuve jodida, estuve mal realmente con el estado físico mío. Cuando salí del sanatorio todavía estaba muy delicada, me había bajado mucho el sodio, viste, Mm. estaba haciéndome exámenes, eso me trajo una revolución en la cabeza y dije, bueno, hay que parar. Realmente yo estaba haciendo muchas cosas, tener un programa de radio que prácticamente lo producís vos y 2 horas en la radio. Además, la nuestra es una vida muy sedentaria, Claro. porque estás sentado en la radio, sentado en la televisión, sentado en el auto, sentado en tu casa para comer, para cenar, para leer, para todo. Yo no caminaba. Además, mis pies eran el auto. Yo de acá para allá me movía con el auto. Me prohibieron usar el auto. Me cuesta bastante trabajo caminar. Tengo una neuropatía en los miembros inferiores. Bueno, cuando me enteré que no era capricho mío, sino que realmente era orgánico, dije, bueno, hagamos lo posible para salir adelante y acá estamos. ¿Cuándo te enteraste que tenías el don de la elocuencia? Pues te escucho hablar, Ay, nunca. Es la primera vez que me lo dicen. tenés el don de la elocuencia. Sabes decir bien y profundo. No andas por la superficie. Nunca No, pero ¿cuándo te enteraste que podías contar historias, podías relatar? me di cuenta cuando estaba frente a un micrófono y hacía la apertura del programa de radio o la apertura del programa de televisión. Eso sí, porque ahora estoy viendo algunos programas de juventud acumulada, de gente que se está yendo, viste, a otro plano, y me doy cuenta que yo disfrutaba, viste, contando lo que iba a hacer, quién iba a venir, sorprendiendo al invitado, que yo era feliz y sobre todo si sentía que el invitado se olvidaba de los 7 camarógrafos y de los ayudantes, porque viste la cantidad de gente que hay en la TV pública. Si el invitado se olvidaba y yo me olvidaba, era feliz. Misión cumplida. Sí, sí, era como tener a alguien que yo quiero, que yo admiro en el living de mi casa charlando, así a calzón quitado de cualquier cosa. ¿Estás mirando la realidad política del país? Sí, estoy mirando la realidad, estoy muy preocupada, eh,
me doy cuenta que no había otro camino. Yo iba a votar en blanco la primera vez y Daniel Sapsay me convenció de que un voto en blanco es un voto perdido y dije, no, yo quiero ser, viste, parte de las decisiones y no me gustaba Milei, pero me daba cuenta que era algo diferente y aposté. Ahora estoy preocupada, ahora lo veo más medido, cosa que me gusta. No me gustaba los gritos, no me gustaba los insultos, no me gustaba ni me gusta la persecución, no me gusta la falta de libertad de expresión, no me gusta que alguien llame a un canal y porque es del gobierno una persona pierda el trabajo o realmente se vea limitada, porque hay mucha gente que necesita trabajar y a veces tiene que bancarse cosas que no son las que piensa. Pero también me doy cuenta que no hay otro camino. Es el único camino que nos queda. Y sigo esperando la microeconomía. Pasaron 2 años. Viene un señor de Noruega y te dice, Fanny, ¿me explicás qué es Javier Milei? Un outsider, como se dice en Estados Unidos, alguien que pasó por el panelismo, que estuvo en un programa de radio, justamente estuvo en mi radio, no lo escuché nunca, pero estaba en conexión abierta, tenía su programa, yo lo escuché muchas veces con el Dipi a la noche, lo escuché muchas veces con Viviana Canosa, y siempre me parecía exaltado. Alguien que podía ser un personaje. Le faltaba hacer alguna tira, ¿viste? Y cartón lleno. No sabía quién era Karina, que es lo que más me preocupa en estos momentos. Y de repente, bueno, yo voté una cosa y resulta que tengo varias cosas que yo no voté y con las cuales no estoy de acuerdo. Ahora voy a eso. ¿Por qué te preocupa Karina? Porque Karina, que no fue votada absolutamente por nadie, aparece como la jefa. El jefe. El jefe, tenés razón, el jefe. Y conociendo la historia de vida de ellos dos, lo poco que se sabe, y la relación con los padres, pienso que cuando uno te defiende desde que sos chiquito, es como que quedás bajo el ala, por no decir sometido a esa persona. Y Karina da la sensación de no ser muy democrática. Y eso me preocupa. Te escucho y digo, de vuelta a la valentía, ¿no? El respeto con el que vos siempre has hablado con mucho respeto. Totalmente. Además siempre he criticado al poder, porque siempre. Para chuparle las medias al poder están los ensobrados, como claro, dice él. Y los que le hacen publicidad. Yo y además el poder, el tipo que aspira a ser presidente, está obligado a hacer las cosas bien. Entonces no tengo que decir lo que hace bien, tengo que decir lo que hace mal para que lo pueda mejorar, claro. No como crítica. Lo mío es una crítica constructiva, no es lo de la CGT, vamos a salir a la calle, vamos a voltear, ¿entendés? No, yo quiero que el gobierno termine democráticamente. No sabes lo que yo luché para que Macri terminara en término, porque creo que los gobiernos tienen... Yo admiro muchísimo a Alfonsín, pero me pregunto, ¿qué pasó que entregó el poder antes? Me encantaría poder estar hoy con Alfonsín frente a frente y preguntarle por qué lo hizo, doctor. Me quedo con esto. ¿Sos una votante de Milei? ¿En esta última elección también lo votaste? No, en esta última elección realmente no estaba en condiciones de ir a votar. Mi edad, yo el mes que viene cumplo 88. 88, 88 Capicúa. Me estás mintiendo. Antes lo decía al revés, antes si eran 86 decía 68. Pero ahora es Capicúa, así que me mató. ¿88? 88. Bueno, el 9 de diciembre. Ahora hablamos de eso. ¿No fuiste a votar por esto? Porque estaba con dificultades en las piernas, mi hija vive lejos, no me podía venir a buscar para ir a votar. Y dije, bueno, un taxi hoy, viste, no me va a esperar hasta que yo vote.
y decidí no ir, pero mi hijo sí fue a votar. Pero hubieses votado por... Y hubiese votado por Milei. No, no sé si hubiese votado por Milei, ¿sabes? Porque me gustaba también el Bulldog. López Murphy. Sí, me da pena que no haya entrado, pero tuvo más votos que uno que yo odio, que Facundo Manes. ¿Entendés? Entonces digo, bueno, por lo menos tuvo más votos. ¿No te gusta nada Facundo Manes? No, no, yo conozco la historia de Natalia Cohen contada en mi programa de televisión por ella misma, en su momento, cuando pudo ser liberada del manicomio, del psiquiátrico, seamos finas. Recordemos a aquella mujer que se la quiere declarar incapaz para... Sí, que es la historia de 27 noches, claro. Que ahora cuando salió la película todos mis amigos me llamaron y me decían, Fanny, pero es la historia que vos venís contando hace 15 años. Digo, sí. Esa tremenda película con esa increíble actriz que es Marilo Ay, Marini, qué ¿no? buena, además tan parecida a Natalia Cohen que no te das una idea. Digo, tus críticas son desde un lugar de haber votado a Milei. Y me decías, hay cosas con las que no coincido. ¿Con sí. qué? Y no coincido con los gritos. Creo que un país no se gobierna a los gritos. No coincido con los insultos. Me encanta la columna de Alejandro Borenstein porque primero te hace reír, claro, y después te hace llorar. Porque decís, ¿cuánta verdad hay en esto? ¿Viste el listado de los tipos más odiados por el presidente? Esos periodistas serios que vos admirás, que vos seguís, que los escuchás por radio, que los escuchás por televisión. ¿Viste? Más de una vez me he solidarizado con algunos de ellos porque digo, no puede ser. ¿Entendés? No puede ser. Me alegro que sigan trabajando y los pueda seguir escuchando, porque lo que hacen es una crítica constructiva. Claro. Y me alegra que él, después de las elecciones, que se las vio negras, yo creo que hasta él se sorprendió del resultado, me alegra que no salió triunfalista, pero levantó la mano de algunas personas y lamento que no esté Francos. El ex jefe. Me gustaba muchísimo, muchísimo. Me pareció el tipo... ¿cómo te podría decir? Más conversador, que te podía escuchar, que te podía entender, que podía hablar con él en voz baja, dialogar. ¿Entendés? Él no sabe dialogar. ¿Cuándo fue que se transformó esto que solo hablo con los que piensan como yo? ¿Viste que en la Argentina hay un... Siempre. ¿Siempre fue así? Mira, yo el otro día me acordaba, la Argentina tuvo unitarios y federales. Después vinieron los milicos y los no milicos. Después vinieron los de Boca y los de River. O sea, no se toleran. No hay diálogo. Cuando la Nata inventó lo de la grieta, es verdad. Lamentablemente siempre tuvimos una grieta. Yo he tenido amigas y amigos que por ser acá, ¿viste? Y por yo no estar de acuerdo con el kirchnerismo, ¿viste? Me han criticado. Y gente realmente con cultura, yo a veces digo, ¿cómo es posible? Y me acuerdo de un psicoanalista que una vez escribió un artículo diciendo que lo que más le cuesta a la gente que es inteligente, que tiene una cultura vasta, que tiene la mente abierta, es reconocer que se equivocó. Bueno, en general en el ser humano y en particular en la política, decir, perdón, me equivoqué, no paga. Viste que yo digo, ¿cuántas veces sería un gesto de grandeza? Decir, tal cual. Pifié, discúlpame, la pifié, ¿no? No recuerdo quién haya dicho alguna vez, en esta me equivoqué. Pero lo que no es un gesto de grandeza es entrar como diputado de un partido y a los 3 meses pasarte y hacer un grupo independiente. Porque lo que es honesto, lo que es ético, si yo entré por este partido y realmente me doy cuenta que este otro es mejor, yo renuncio a mi banca y para las próximas elecciones me postulo. Olvídate. Pero así debería ser. ¿Perdiste amigos por la grieta? Y yo supongo que sí. Yo supongo que sí.
¿Qué te pasa cuando ves a Cristina en el balcón? Me da, no me da lástima, porque es tan mentirosa. Cuando pone cara de nena buena y habla como una gatita llorona, digo, ¿cómo es posible que la gente no se dé cuenta que está mintiendo? Mira, tengo grabada ella porque yo fui una abogada exitosa. ¿Cuándo actuó como abogada? ¿Cuándo? Decime si ni siquiera el título de la facultad está. Sí, por lo menos ejercer como tal, no Él hay. por lo menos era más cara dura y más honesto, entre comillas. ¿Viste? Le gustaba la plata, no tuvo empacho en esa, ¿viste? Ese video con la caja fuerte, no tuvo empacho en decir la cantidad de propiedades que tenía. Pero ellos realmente, ellos tuvieron a las madres de Plaza de Mayo, o sea, es como que, no, al revés, no tuvieron las madres de Plaza de Mayo y sí estuvieron de acuerdo con la privatización de YPF. Mm, La plata de YPF nunca se supo dónde está. no, las Y regalías de Santa Cruz. Entra por ahí caminando Cristina, ¿te da ganas de decirle algo? sí, si no le da vergüenza todo lo que hizo, todo lo que mintió y todo lo que robó. ¿Crees que le da vergüenza? No, creo que no le da vergüenza, creo que es una psicópata, que cree lo que ella se dice a sí misma y le dice a los demás, y por eso sigue bailando en el balcón. No se da cuenta que la gente ya está enterada. Lo que me duele es que la nata se haya muerto cuando fue el primero en denunciar todo esto con pruebas. Pero dijiste algo que me parece interesante. ¿Vos crees que ella cree lo que dice o actúa lo que dice? Yo creo que en última instancia lo cree, porque si no, no podría actuar tan bien. Porque si no, alguien dijo, creo que Adrián Suárez dijo que era una excelente actriz. Si no, sería una excelente actriz. ¿Qué te pasa? Pues te ha de pasar cuando te encontrás con un pibe, no digo un militante rentado, un pibe de buena fe, que te dice, no, Cristina no robó. ¿Qué le decís? Le pido que vea las pruebas. Le digo, anda y mira las pruebas. Me pasó lo mismo con el tema de Tayana. Cuando yo hay cosas que no borro. Y empecé a buscar y encontré un artículo donde contaban lo de la bomba en el Ibérico. ¿Viste? Y yo dije, este es Jorge Tayana. Nunca pidió perdón por la gente que murió con esa bomba. Entonces, hay un montón de gente que fue idealista y que realmente quiso cambiar el mundo y se dejó engañar. Pero hay otros que realmente eran inteligentes y aprovecharon y luego se metieron en política. Ve, tu primer laburo como periodista fue ¿cuándo? ¿En qué año? Uy, mi primer laburo, gracias a Dios, fue hacer farándula con Raúl Calviño en el año 73, me parece. Raúl Calviño me conoció en un programa que había a la mañana, fue el primer programa de la mañana, La Gallina Verde. ¿Te acordás? No, no me lo Alberto acuerdo. Mata era el productor y el conductor era Raúl Calviño. Y yo no me lo perdía, eran 4 horas a la mañana cuando todavía no existían esos programas de larga duración, Radio Belgrano. Y una amiga me pidió que la reemplazara para hacer un móvil y adopté el nombre de mi amiga para hacer unas notas en la revista Atlántida, en la editorial Atlántida. En el gráfico tenía que hacerle nota al periodista que hacía la nota de tapa y en la revista Gente que tenía que hacer lo mismo. Como yo nunca había hecho periodismo, nunca había hecho nada por el estilo, tenía una fábrica de ropa, creo que ya te lo conté eso. Y y ahí me agarró el bichito y fue una semana para mí maravillosa, donde descubrí un mundo nuevo. Y después Raúl me convocó para ir a trabajar con él al País en Maxi Cassette, en Radio Splendid, para hacer notas de espectáculos. Pero, Gracias a Dios, ¿por qué? porque era la época de los militares. 73, claro. Y yo Sí. no sé si hoy estaría acá frente a vos, porque no sé qué notas hubiera hecho.
Hacer periodismo político en esa época era arriesgar el pellejo. Hubo gente que no está más. Em, Mirta dice que el público se renueva. ¿Dónde naciste? Contame cómo era tu familia. Yo nací en el Hospital Rivadavia, que cada vez que paso por ahí digo, la pucha, ¿cuántos años debe tener este hospital? Después me encontré con gente de más o menos mi edad que también nació en ese hospital, o sea que se nota que tenía una muy buena maternidad. Mi mamá y mi papá se casaron muy jóvenes, ellos vinieron de Polonia los dos, y en ese momento vivíamos, pues sabes que mi mamá me contó que vivíamos en la calle Corrientes, frente al Bar León, yo no me acuerdo, y que después en ese lugar pusieron el teatro de Inda Ledesma y Pedro Asquini, nuevo teatro. Cuando yo quería ser artista cuando tenía 13, 14 años, y yo digo, ¿será porque nací en el lugar donde estaba el nuevo teatro? ¿Y tu vieja cómo se llamaba? Susana. ¿Y qué hacía Susana? Susana, hasta que se casó, no hacía nada, vivía con su mamá, su papá, sus hermanos, y cuando se casó con mi papá hacía valijas. Así que ella empezó a trabajar con él en una pequeña fábrica de valijas que en aquella época eran de fibra. Se hacían con un armazón de cuero y luego se forraban con papel y con engrudo. Pues sabes que, viste que la gente recuerda los aromas de la niñez. A mí, un día entré a un lugar, al consultorio de mi oftalmólogo, no me voy a olvidar más, y dije, ay, este aroma, ¿qué es? Y le pregunto a las chicas, ¿qué hay? Me dice, no, dice, pusieron engrudo para... El engrudo de las valijas. Las valijas. ¿Tu viejo se llamaba cómo? León. ¿Y qué aprendiste de León? Uy, León era un bohemio, un tipo que me hubiera gustado que viviera más tiempo, porque no lo entendí en su momento. Era muy libre. El viejo tenía tíos, hermanos de mi abuelo, en Estados Unidos, y me acuerdo que se fue en barco a Estados Unidos, se fue por 15 días a conocer a los tíos, y volvió como 2 meses después, o sea, recorrió todo, vino con un baúl de cosas que recogía, viste que en Estados Unidos viene el verano y se tira todo. Trajo tanta basura, era un loco lindo. Entra por ahí, León. Le pediría perdón por no haberlo entendido. Le pediría perdón por no haberle dicho, bueno, él tampoco me decía te quiero, ni nada. Tenía otra forma de mimarme. Quizás era el que se interponía entre mi mamá, que era mucho más brava, y yo. Era el que me defendía, aunque para mantener el patriarcado, mamá decía, vas a ver cuando venga tu padre. Creo que le diría pocas cosas y le daría un abrazo muy fuerte. Entra Susana. Le diría tantas cosas. Ella me cercenó mucho mi libertad. Yo era muy libre desde muy chica y hubiera querido estudiar otras cosas. Y ella no. Yo tenía que ser una chica judía que estudiara piano, que supiera cocinar, que nunca aprendí, y que tuviera un marido y muchos hijos. Algunas cosas hiciste de lo que quería Susana. Sí. ¿Muy paisanos? ¿Eran una familia muy paisana? No. Mis abuelos quizás un poquito más, pero se habían acriollado, ¿viste? Mamá vino a los 10 años y papá vino a los 9 y desde que llegó lo único que hizo fue trabajar porque había quedado su mamá y sus hermanas en Polonia, en una aldea donde entraban los cosacos y, viste, arrasaban con todo. Así que el viejo laburó desde los 9 años. ¿Qué te pasa hoy cuando hay un antisemitismo que ha florecido de una manera inesperada? Bueno, trato de defender mi posición de judía,
que nunca lo oculté, nunca me cambié el Nunca apellido. te cambiaste, porque eran épocas en donde se cambiaban los apellidos. Me habían ofrecido, querían que fuera Fanny Mandel, que lo acortara, y yo dije que no, que si yo era mala, aunque me llamara Pérez, nadie se iba a acordar de mí, y que si yo trabajaba bien, aunque me llamara Popovsky, se iban a acordar de mí. Y yo quería conservar el apellido de mi padre, me sentía orgullosa de mi apellido, me siento orgullosa de ser judía, no soy practicante, respeto a los que son practicantes. Tengo una nieta que no era practicante, pero se casó con un chico de una familia practicante y, por ejemplo, el viernes no camina, Shabbat, no usa el claro. auto, claro, el Shabbat, viste, es como que es otra vida, pero te atiende el teléfono, o sea, es diferente. Y tengo una sobrina, hija de mi hermano, que mi hermano es agnóstico, mi cuñada es católica, y mi sobrina se convirtió al judaísmo y es ortodoxa y vive en Jerusalén, tiene 4 chicos. ¿Entendés? Es una familia donde realmente se respeta la libertad de cada uno. Y te decía, ¿qué pasa cuando ves que nació o renació el antisemitismo tan fuerte? No, no, es terrible. Es terrible porque gente... Mira, alguien publicó un chiste, no sé si un chiste o si es una verdad, que me pareció una definición perfecta, porque se encuentran 2 amigas y una le dice a la otra, nunca me imaginé que era judía. Y la otra le dice, yo nunca me imaginé que vos eras antisemita. Y yo dije, qué síntesis, qué síntesis. Porque debe haber mucha gente que cuando me veía y sabía que yo era judía pensaba que quizás nosotros nos comíamos a los chicos vivos, o que teníamos cola, o que teníamos, viste, nos salía humo por la boca, no sé. Pero todo esto se fue inculcando. Yo sé que hay gente que no es antisemita, que vos le decís judío y te dicen, no, a mi casa no va a entrar un judío. Y hasta el día de hoy pasa esto. Y sin embargo, viste, admiran y usan todas las cosas que se inventan en Israel sin saber. Alguien escribió una vez, si sos antisemita, yo te respeto. Creo que fue un rabino. Pero no uses esto, no te vacunes con Claro, esto. obvio, No, obvio, obvio. ¿Cuándo te llegó el éxito? nunca. Que no. No, el respeto de la gente sí. Hasta el día de hoy. Pues sabes que me gratifica ir a un lado. Nunca nadie me gritó, ni judía. Una sola vez me gritaron vieja de mierda en Catamarca, cuando volvió Rodríguez Sá, Sadi, después que le Con él. intervinieron la provincia. Y yo quise ir a la llegada de él, porque le decía al camarógrafo, le digo, nosotros tenemos que ir, porque así como cubrimos cuando lo insultan, tenemos que demostrar que él tiene gente que lo va a buscar al aeropuerto. Y cuando llegué al lugar por donde iba a pasar él, me gritaron de todo, porque era toda la gente de él, viste, que eran los ñoquis que vivían del Estado. Y entonces yo les dije, de mierda sí, pero vieja no. No, decime lo que... Pero digo, bueno, ahora hablo de María Soledad, pero sí, ¿cómo que no te llegó? Ese momento, qué cosa, qué palabra tan... No, fue el conocimiento con María Soledad. Yo era una mano teniendo un micrófono, vos sabés, porque fuiste movilero también, que los mobileros no teníamos nombre ni apellido. No, olvídate. Entonces, en Catamarca, yo todos los días tenía que mandar 2 coaxiles, porque salíamos en vivo en el noticiero. Y para terminar el coaxil tenía que decir quién era y de qué medio era. Y ahí la gente me empezó a conocer. ¿No crees que eso fue no solo el éxito por el reconocimiento, sino por el respeto? Hay algo raro entre los colegas que somos bastante difíciles, todos los que trabajamos de esto. Hay una unanimidad porque inauguraste un modo de hacer móvil. Pero porque yo no estudié periodismo. Yo hacía lo que sentía y preguntaba lo que sentía, y ¿sabés qué? Me sirvió mucho a mí la psicología social. Una de las enseñanzas de Pichón Rivière era ponete en los zapatos del otro.
Y entonces yo me ponía en los zapatos del otro. Te voy a contar algo tonto. Cuando yo paso por maquillaje, que logran que parezca más joven y más linda y me dejan como me dejó Fernando acá, ay, espera que le tengo que decir a Claudio que también me deja la pelambre como para que, ¿viste? Estás Bueno, linda, Fanny. y yo le pido, por favor, no me pongas bordó en los ojos. Yo sé que en televisión el bordó, viste, es como que te profundiza la mirada. Digo, pero hice tantas mujeres golpeadas que me puse en el lugar de ellas y con los ojos morados siento que soy una mujer golpeada. Y lo de las mujeres golpeadas no es nuevo. Esto que te cuento era de mi época de hacer móvil en las villas. Y esa era la queja. Y de poner voz a algo que no se escuchaba en aquel momento. No. Quiero decir, porque formaba parte de, bueno, le pegó. Es que yo siempre pensé que el micrófono, y esto lo digo siempre, era como el camión propalador que había en el pueblo. Viste, vos con el micrófono podías conseguir cosas que no se conseguían. Y podías de repente hacer que un policía que mira para otro lado, bueno, tomara en cuenta que este tipo la podía llegar a matar algún día. El peligro que significaba una mujer golpeada que no tiene protección, no tiene a quién recurrir. ¿Sabés cuántos tipos que estuvieron en la Intendencia de la Ciudad de Buenos Aires prometieron los refugios de medio camino? No hay. Una mujer golpeada aún hoy no tiene a dónde ir. Y por eso no se puede ir. ¿Cómo jugó ser una profesional que laburaba un montón, ser mamá, ser esposa? ¿Cómo te las arreglaste? Y tuve un marido Mm. que si yo no hubiera tenido a Guillermo no hubiera podido nunca hacer esta carrera. Él pensó que me iba a durar 1 mes, 2 meses, que era un capricho. Y dijo, bueno, Dale. dale. No, si yo no hubiera podido ir a Catamarca durante 7 años, todas las semanas. Yo llegaba a Buenos Aires muerta de cansancio el viernes a la noche y me iba el lunes a la mañana. ¿Y Y Guillermo sábado y qué te domingo decía? quería dormir. ¿Y Guillermo qué te decía? Muchas cosas. ¿Cómo ser? Y que la verdad que los chicos necesitaban tener una madre en casa, que yo no sabía lo que pasaba, yo no tenía tiempo de ir al colegio, me perdí muchas cosas. Vos sabés que este trabajo nuestro es una pasión y las pasiones chocan con un montón de cosas que uno quisiera hacer. Y cuando pasa el tiempo uno se da cuenta que los días no se pueden venir para atrás. ¿Y te lo reclamaron los chicos? Eh, Te pasan factura y tienen razón. Entra por ahí Guillermo. ¿Qué le decís? Gracias. Gracias porque sin vos no hubiera podido hacer todo esto. ¿Y qué es el amor, Fanny? Mira, el amor puede ser muchas cosas. El amor yo creo que son momentos que disfrutás. Yo me perdí muchos momentos, yo reconozco que perdí muchos momentos, pero también el amor es lo que sentís cuando estás haciendo algo que te llena el espíritu, que te llena el corazón. Amor es lo que sentís cuando alguien que no conoces consigue un remedio o consigue una cama en un hospital o consigue una jubilación que está cajoneada. Viste, yo en realidad había 2 cosas por las cuales me gustaba hacer periodismo. Los jubilados, que en este momento son los que más están sufriendo, y la educación, que también está en la otra punta, pero que dio una marcha atrás impresionante. ¿Entendés? Yo siento que los chicos de hoy, salvo en algunos colegios y muy pocos del Estado, reciben la educación que tienen que recibir, porque los maestros están mal pagos, porque no están dadas las condiciones, porque alguien me decía, bueno, cuando yo iba al colegio no había calefacción ni aire acondicionado. Está bien, pero ahora existe la calefacción y el aire acondicionado. Entonces no podés mandar
a un chico a un colegio donde en invierno, que este fue un invierno terrible, no haya calefacción. Y tampoco podés pretender que el chico estudie cuando está así sentado en el banco. O a un colegio donde los chicos no coman bien, que sabés que es un colegio donde los chicos van porque realmente no están bien alimentados. Qué fuerte eso que dijiste, porque puede parecer algo pequeño y no lo es, pero los que laburamos, sobre todo en la calle, cuando cubrís y conseguís que alguien sea internado porque se lo merecía, pero no pasaba, hay como una sensación de heroica, ¿no? Sí, sí. Y es amor lo que sentís, ¿entendés? Porque es un acto de amor, aunque no conozcas al otro. A mí cuando alguien viene y me dice, gracias a usted, yo me salvé porque estaba en ahorro y préstamo con tal empresa que usted denunció que era... Y yo dije, ¿sabés qué? Ese tipo había perdido 1.000 pesos y le daba vergüenza ir a denunciar a un tipo, pero después aparecieron 100 tipos que habían perdido 1.000 pesos y que cuando el primero denunció, se animaron a denunciar. Y cuando yo escuchaba, investigaba, veía que era verdad y denunciaba. Y como era verdad, nadie me metía presa, Claro. ¿entendés? Porque además está lo otro. Primero tener la presunción de algo y estigmatizar a una empresa o a quien sea, o tener las pruebas de Eso algo. es otra cosa. Em, ¿Cuándo fue la vez que tuviste más miedo? Con Rodríguez A, en San Luis, cuando descubrí que había estado con la turca en un hotel y no que lo habían secuestrado en la calle. La turca Cecín en el motel Y Inocé. no sé, Yo en no el me di cuenta, yo, Inocé. digamos, yo era tu televidente. Si ahí tuve miedo, ¿sabes por qué? Porque en San Luis el diario era de los Rodríguez A, la radio era de los Rodríguez A, el canal de televisión era Rodríguez A, eran los dueños. Y además todo el mundo recibía el sueldo 5 días antes de fin de mes, todo el mundo tenía su casa, nadie sabía que era por el tema de, viste, del parque industrial que tenían, que era falso. Nadie sabía cuál era la historia, pero terminaba el mandato de uno, venía el de otro y era una casta, realmente, era un reinado. Y cuando yo me metí en el Inocé, dije, nadie sabe que yo vine acá. El único que sabe es el chofer que nos trajo en el auto. Digo, ¿y si viene la policía y me torturan y me tiran, viste, en un río? ¿Quién Ahí te... sí pensé. ¿Te Decí que te volviste a encontrar con Rodríguez alguna vez? no, no. ¿Y si hoy te estuviera viendo? Seguramente estará viendo y le diría que es un hijo de puta. Esa es lo que yo pienso de él, porque le hizo decir, o sea, un caballero nunca hubiera hecho lo que él hizo con la turca. Me dio mucha lástima la turca, porque estaba enamorada de él. ¿Y por lo Sadi qué sentís? Ramón no era ni la 10ª parte de lo que era Vicente. Ramón era el hijo, ¿entendés? Y yo creo que Ramón ni sabía lo que estaba pasando y ahí estaba todo manipulado y había gente que tenía, la policía estaba con Ramón, la policía fue uno de los primeros que taparon todo y después estaba gente que sigue estando en el gobierno, que según se dice nunca se comprobó y nunca llegó la justicia a ellos, pero que habían estado dentro del auto que secuestró de alguna forma a María Soledad, el auto que la levantó y la llevó a Clibus. ¿Cuántas chicas se salvaron después de lo horrible de María Soledad que vos mostraste? Y Porque yo creo que muchas chinitas, porque yo creo que esto que le pasó a María Soledad pasaba en todos los feudos. No nos olvidemos que el único feudo no era Catamarca, el único feudo no era San Luis, seguimos teniendo Formosa y las chicas ni siquiera pueden denunciar, pero hubo una nota muy valiente de Telenoche, que yo no sé si era Paulita o quién, que se metió
adentro de donde vive la gente del lugar, y le contaban que a las chicas les se ponían un chip cuando estaban embarazadas y les sacaban los chicos. O sea, lo mismo que hacían los milicos, lo están haciendo en Formosa. O sea, es un feudo donde no podés entrar a investigar todavía. Es muy impactante porque estas historias, y pienso Catamarca en particular, Escúchame, Chaco, lo de Cecilia. ¿Dónde están las feministas? ¿Dónde están las feministas? ni una palabra. Ni una palabra ahora, ni una palabra cuando la mataron. Nadie fue a hablar con la mamá y a contenerla y a decir nosotras estamos contra los femicidios. Fue un femicidio. Y nadie nombra ahora a Capitanich. O sea, los Sena no salieron, viste, de la tierra como un rabanito. Los Sena estaban con Capitanich. Pero eran amos y señores de las tierras que nunca escrituraban, de las escuelas que no La respondían. escuela tenía el nombre de Emerenciano. Sí. Qué nombre raro, Y Emerenciano. aparte con programa propio, que no respondía al Todo, ministerio. todo. Pensaba que estas denuncias o estas situaciones fueron siempre motorizadas por mujeres. Vos, Marta Peloni. Sí, una genia. Sí, sí. ¿Qué- Y la qué? madre de Cecilia, Bueno, claro. la Contame, madre de, escúchame, la madre de María Soledad. Ada Morales, si no hubiera tenido la valentía que tuvo y sigue teniendo, no, ¿Qué es Marta las Peloni? Definime Definime a Marta Peloni. Marta Peloni es una mujer que más allá de los hábitos de monja, tiene un corazón de mujer rebelde. Es una joven, a pesar de los años que tiene, y tiene una pasión, que es defender a la gente, y sobre todo defender a la niñez. Fue una de las primeras en denunciar el robo de bebés en otro feudo, Corriente. en Corrientes. Escúchame, un lugar donde el gobernador desviaba las cosas que se mandaban en las inundaciones para hacer de cuenta que las donaba el Estado, cuando en realidad eran donaciones que iban para Marta, porque Marta había hecho como un almacén donde tenía de todo, medicamentos, ropa, absolutamente de todo, porque ¿quién no va a confiar en Marta? Marta tiene sucursales de infancia robada en todas las provincias con voluntarios, y denuncia y va a las marchas. Escúchame, es infatigable. ¿Te costó mucho por ser mujer? ¿Qué cosa? La profesión. Al principio sí, porque me acuerdo que cuando me cansé de ver que todo el mundo viajaba al interior y yo no viajaba, fui a hablar con mi jefe y le dije, escúchame, todo el mundo viaja al interior. Yo era la única mujer que estaba haciendo móvil. El resto eran conductoras, no eran mobileras. Y entonces le digo, los muchachos viajan, hay una lista de viajes. Le digo, y yo no viajo nunca, ¿por qué? Me dice, no, porque cuando viajan los muchachos tomamos una sola habitación y duermen los tres. Dice, y si vos viajás tenemos que tomar 2 habitaciones. Digo, perdóname, una cosa son los genitales y otra cosa es la profesión. Si mi marido no desconfía, si yo me acuesto en la misma habitación con el ayudante y con el cámara, no entiendo por qué ustedes tienen que oponerse. Y a partir de ahí empecé a viajar. ¿Y dormías con los dos varones? Sí, más de una vez. Más de una vez. He tenido camarógrafos maravillosos. Nunca, debo haber sido muy fea o muy vieja, nunca se tiraron un lance conmigo. O debe ser porque Guillermo me venía a buscar al canal todos los días. Pero realmente, de fierro. ¿Y cómo te llevas con el feminismo? Yo fui feminista toda la vida, no hace falta ponerse un pañuelo verde. Viste, yo admiré toda la vida. Yo tenía 2 referentes impresionantes que eran feministas. Una era Alicia Moró de Justo, que fue feminista desde el primer día que llegó a la Argentina. Y la otra era Blackie, ¿entendés? Que fue la primera mujer que se metió en un estudio de televisión a dirigir a tipos que estaban acostumbrados a ser dirigidos por un hombre. Así que
Digo, escúchame, yo defendí siempre a las mujeres y fui siempre muy independiente en mi vida. Así que, ¿qué tengo que hablar del feminismo? El feminismo no se proclama, se actúa. Lo digo porque yo veo por ahí muchas movidas feministas y no siento que también te hayan reconocido, porque había que tener un coraje muy particular para ser una mujer, una mamá, metiendo en estos lugares. Tiene como una cosa selectiva cierto feminismo, ¿no? Yo creo que es más que nada ponerte en el lugar del otro. Yo creo que, yo siempre digo, ponerse en el lugar del otro y no traicionar los ideales. ¿Viste? Saber que podés mirar siempre de frente a cualquiera que te clave la vista y no bajar la vista porque sabés que no hay, nadie tiene un video donde yo diga blanco y hoy diga negro. Siempre digo lo que pienso y si me equivoco puedo llegar a pedir disculpas, porque me he equivocado más de una vez. Obvio. ¿Y qué vas a hacer cuando seas grande? Lo mismo, pero quizás me tome más tiempo para estar con mi familia. ¿Pero qué tenés ganas de hacer ahora? Y ahora me gustaría volver a hacer Juventud Acumulada. Me di cuenta que era un programa que a mí me hizo sentir muy bien, porque llevaba gente que nadie conocía, aparte de llevar a famosos que seguían haciendo cosas. Nadie podía venir si tenía menos de 75 años, porque era para mayores de 75. Y me di cuenta que había gente de 90, de 95, que te decía, no, yo sigo abriendo mi negocio porque si no me muero. El día que me jubile, me voy a morir. Yo sé que esta es mi vida. Mira Mirta. Mirta lo dijo. Esta es mi vida. Si yo me quedo en mi casa, me muero. Pensaba en la discriminación de... Bueno, Pacho O'Donnell me dice, decí viejo, deja de darle vuelta Sí. con la discriminación a los viejos. ¿La padeciste? Sí, sí. Sí, porque siento que la gente por ser, ayudarte, de repente me dice, espera, yo te ayudo. Y me acuerdo mucho de Lía Lerner, que fue amiga mía, que tenía 91 y salíamos mucho, íbamos al teatro. Y cuando llegábamos a la casa, yo le decía, te ayudo a bajar. Yo puedo. Y yo también digo, yo puedo. Porque si empezás a dejarte ayudar a bajar, a dejarte llevar, cuando siento que necesito, yo tengo Obvio. a Susi, ¿viste? Que me ayuda, que es mi acompañante, viene conmigo, pero más que nada porque si llevo el bastón en una mano, no puedo llevar la cartera, porque viste que las mujeres metemos cualquier cantidad de cosas en la cartera, entonces ella me ayuda a bajar de un taxi porque me cuesta, ¿viste? Pero quiero tratar de hacer la mayor parte de las cosas, no quiero que me asistan en todo. ¿Y cuál es el sentido de la vida? Es lo que preguntaba Víctor Frankl. El sentido de la vida es lo que te haga feliz. Yo creo que el sentido de la vida es mirar atrás y decir que muchas de las cosas que querías hacer, las pudiste hacer. En la vida no se puede hacer todo y siempre tiene que tener un sentido. El sentido de la vida es tener proyectos, quizás. Y esa es una frase de Lía. Y la otra frase de Lía que yo le pedí permiso para usar es, quiero que la muerte me encuentre bien viva. Claro. Así que el sentido de la vida es ese, ¿Y quién vivir. ¿Quién sos, Fanny? Una mina que cometió errores y que tuvo aciertos y que por suerte se puede mirar al espejo sin bajar la vista. Uf. Ese sí que es un valor, ¿eh? ¿Estás contenta de ser quien sos? Sí. Si Sí. vamos a llorar los dos, así está claro que alguno de los dos tiene que hablar, ¿eh? Te lo Pero digo. yo no puedo llorar porque se me va a correr el maquillaje. ¿Estás contenta de ser quien sos?
Sí, estoy contenta de ser quien soy, estoy contenta de mis amigas que son, viste, maravillosas, este, que me hacen sentir viva. Yo creo que la amistad es un valor fundamental, y uno tiene que tener amigos, porque hay un momento en la vida en la cual los jóvenes miran hacia adelante, como mirábamos nosotros, y tenés que tener amigos que entiendan lo que te pasa, que les pasan las mismas cosas. Tenés que tener amigos más jóvenes para que te inyecten optimismo y que te hagan conocer las cosas nuevas. Y tenés que tener una familia que te quiera y que sepa que, bueno, que estás ahí, que se acuerde de vez en cuando. Pero no podés pretender que siempre. Entrás por ahí vos, a los Sí. 16. Sí, Con déjame, se- con déjame se- pensar a los en mí. 16, ¿qué estabas haciendo? Y a los 16 estaba en el secundario, Claro. estaba enamorándome. ¿De Guillermo? No, pasaron tantos noviecitos platónicos. Ah, Y sí, yo iba a colegios mixtos. imagínate. Entrás a los 16, con 70 años de experiencia. ¿Le decís algo a esa piba? No, no, no. En la vida tenés que aprender solo. Podés decir, darle un consejo, que no lo va a seguir. ¿Entendés? Va a ser al revés. No le digo nada. Sos sabia. No sé si soy sabia, Sí, soy vieja. deja de joder. Sos sabia. ¿Para qué sirve la plata, Fanny? Yo antes creía que no servía para nada. Ahora me doy cuenta cuando uno es grande y me doy cuenta cuando veo la gente que tenía un buen pasar y que ahora no llega a fin de mes, que la plata es importante. Hay gente que no puede dormir, ¿viste? Y no puede decir porque no llegó a fin de mes, y gente que estaba acostumbrada a no tener deudas. El otro día escuchaba por radio una chica que decía, por no decirle a mi familia que no podía pagar la tarjeta, dice, me encontré con que la tarjeta cada vez me recargaba intereses y llegué a tener una deuda que no me alcanzaba el sueldo para pagarla y no podía vivir hasta que tuve que hablarlo con mi familia y todos me ayudaron. Y yo digo, es verdad esto. Es verdad porque uno no le ve la letra chica del banco. Claro, obvio. ¿Entendés? Si la tarjeta de crédito es como alguien que juega a la ruleta rusa. ¿Cuál es tu palabra favorita? Libertad, ¿Cuál es la que menos te gusta? odio. ¿Cuál es el sonido más lindo de la vida? El de los chicos riéndose. El de los bebés cuando se ríen y cuando hablan a media lengua. Yo ahora tengo mis bisnietos. El más chiquito Uriel tiene 1 año y 5 meses y ya empieza a hablar, ¿viste? Y a mi hija le dice Abu y se ríe, ¿viste? Y agarra un teléfono y dice Abu. Y yo digo, qué lindo es escucharlo. Claro. ¿Cuál es el sonido que menos te gusta en la vida? Los gritos y las armas de fuego. ¿Cuál es tu insulto favorito? Hijo de puta. Si Dios existe, ¿Dios existe? Yo creo que hay algo superior, pero no le pongo nombre. Bueno, vos sos paisana, pero los que alguna vez pasamos por el catecismo te enseñaban que un día llegabas allá, te encontraba el Señor y te lo encontrabas. Imagínate si dentro de muchos años te lo encontrás a Dios, ¿qué te va a decir? Mira, me va a parar San Pedro y me va a decir, primero sos judía. Le digo, sí, pero escúchame, Vamos. Dios es el hijo Claro. de mi Dios, así que no te preocupes. Y segundo, digo, yo tengo un motivo para entrar. Hay algo que nunca conté, pero viste que dicen que el que salva una vida, salva a la humanidad. Yo le devolví la vida a alguien. Entonces siento que puedo cumplir mi tarea. ¿A quién le devolviste la vida? A una chiquita que necesitaba un hígado y en la Argentina no se podía donar donante vivo, solamente donante muerto.
Y los papás de esa chiquita, con la chiquita, vinieron al canal y tímidamente, viste, no hablaba nadie, les daba bolilla. Viste lo que es la redacción de un noticiero donde todo el mundo está haciendo cosas. Y yo me fui a charlar con ellos y entonces me contaron que la mamá era compatible, que en otros países se hacía y que acá no había una ley, el INCUCAI no permitía, y que la chiquita se moría. Y empecé a averiguar y a hacer notas con los médicos y a hacer notas en el INCUCAI y a hacer notas por todas partes y vi que realmente se podía, que el hospital italiano estaba en condiciones de hacerlo. Y peleé mucho por Agostina Garagnani, que siento que como que forma parte de mi vida. Hoy está casada felizmente, debe tener 33 años Agostina, y vive con primero le dieron el pedacito de hígado de la mamá, logré que Menem firmara la ley, gracias al doctor Cae, que le dijo que es verdad que en otros países se hacía, y enseguida le hicieron el implante, le sacaron un pedacito de hígado a la mamá, y aguantó hasta que, con toda la publicidad que se hizo en ese momento, porque todos los medios realmente colaboraron, se consiguió un hígado de un chico, que antes nadie donaba. ¿Sabes qué te va a decir San Pedro? Pase, Fanny, pase. Bueno, te voy a decir algo que sabes, porque te lo digo todo el tiempo. Te quiero mucho. Yo también a vos. Me hace muy bien saber que puedo levantar el teléfono y encontrarte del otro lado. Siempre. Aunque me retes, a veces. Pero siempre, porque sé que sos una mujer íntegra, que hace bien a todos los que te conocemos. Así que gracias por venir. Gracias a vos. Cuídate. Trato. Y sé desobediente como siempre. Te quiero. Yo también. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador, tu tasador, mi tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador, tu tasador, mi tasador.